Escribo esto bajo una considerable tensión mental, ya que esta noche habré fallecido. Sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace la vida soportable, ya no puedo resistir más a esta tortura. Me tiraré desde la ventana de mi guardilla a la sórdida calle que hay debajo. No crean que porque esté esclavizado a la morfina soy una persona sin carácter o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas, garabateadas a toda prisa, es posible que se imaginen, aunque nunca lo comprendan por completo, por qué debo olvidar o morir. Fue en una de las regiones más expuestas y menos frecuentadas del extenso Pacífico donde el paquebote en el que yo iba de sobrecargo fue apresado por un buque corsario alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus comienzos y las fuerzas navales de los alemanes todavía no habían sucumbido a su posterior degradación, de modo que nuestro barco fue capturado legítimamente y nuestra tripulación tratada con toda la equidad y consideración debidas a unos prisioneros marítimos. Tan liberal era, a decir verdad, la disciplina de nuestros captores que 5 días después de ser apresados me las arreglé para escaparme solo en un pequeño bote con agua y provisiones para mucho tiempo. Cuando por fin me encontré libre y a la deriva, apenas tenía idea de dónde me encontraba. No estando nada capacitado para la navegación, solo podía conjeturar vagamente, por el sol y las estrellas, que me hallaba poco más o menos al sur del Ecuador. Ignoraba por completo la longitud, y no divisaba ninguna isla ni litoral. El tiempo seguía siendo bueno, y durante innumerables días fui a la deriva sin rumbo fijo, bajo un sol abrasador, esperando que pasara algún barco, o que la marea me arrojase a las playas de alguna tierra habitable. Pero no apareció ningún barco, ni tierra alguna, y empecé a desesperar ante mi soledad, en medio de aquella convulsiva e indómita inmensidad azul. El cambio sucedió mientras dormía. Nunca sabré los detalles, ya que mi sueño, aunque agitado y plagado de pesadillas, fue ininterrumpido. Cuando por fin desperté, me di cuenta de que me había medio tragado un viscoso y horrible fango negro que se extendía a mi alrededor en monótonas ondulaciones hasta donde mi vista alcanzaba, y en el cual se había internado mi bote algunas brazas y había encallado. Aunque es posible imaginar que mi primera sensación sería de asombro ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en realidad me sentí más horrorizado que sorprendido, pues había algo tan siniestro en la atmósfera y en la tierra podrida que me heló hasta la médula. La zona estaba putrefacta a causa de los cuerpos de peces en descomposición y de otros seres menos definidos que sobresalían del repulsivo lodo que cubría la interminable llanura. Tal vez no debería esperar el poder expresar con meras palabras el espanto indecible que puede acompañar al silencio absoluto y a la árida inmensidad. No se oía nada, ni se veía nada excepto una vasta extensión de cieno negro. No obstante, la misma calma terminante y la homogeneidad del paisaje me agobiaban y me causaban un terror nauseabundo. El sol caía de plano desde un cielo que me parecía casi negro por su inhumana ausencia de nubes, como si reflejara la impenetrable marisma que tenía bajo mis pies. Mientras me arrastraba al interior del bote varado, me di cuenta de que solo una teoría podía explicar mi situación. Debido a algún levantamiento volcánico sin precedente, una parte del fondo oceánico debía de haber salido a la superficie, poniendo al descubierto zonas que durante innumerables millones de años habían permanecido ocultas bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de la nueva tierra que había surgido debajo de mí que, por mucho que aguzara el oído, no podía percibir el más mínimo ruido del encrespado océano. Ni había ningún ave marina que se alimentase de aquellos seres muertos. Durante varias horas estuve pensando o dándole vueltas al asunto en el bote, que, tendido sobre un costado, proporcionaba una ligera sombra a medida que el sol se desplazaba a través del cielo. Conforme el día avanzaba, el suelo perdió un poco de su humedad y parecía probable que al cabo de poco tiempo estaría lo suficientemente seco para permitir el desplazamiento. Aquella noche apenas dormí y al día siguiente me hice un fardo con comida y agua, con miras a emprender un viaje por tierra en busca del mar desaparecido y de un posible salvamento. La mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba bastante seco para caminar fácilmente por encima. El olor a pescado era exasperante,
pero yo estaba demasiado preocupado por cosas más graves para que me importase una dificultad tan leve, y me atreví a ponerme en camino hacia una meta desconocida. Durante todo el día avancé sin parar hacia el oeste, guiado por un montículo lejano que se alzaba por encima de cualquier otra elevación de aquel desierto quebrado. Aquella noche acampé, y al día siguiente seguí desplazándome hacia el montículo, aunque aquel objetivo apenas parecía más cerca que cuando lo divisé por vez primera. El cuarto día, por la tarde, llegué al pie del montículo, que resultó ser mucho más elevado de lo que parecía de lejos. Un valle intermedio resaltaba todavía más su altura en relación al resto de la superficie. Demasiado fatigado para abordar el ascenso, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron tan disparatados aquella noche, pero antes de que la fantástica corcova de la luna menguante se hubiese elevado por encima de la llanura oriental, me desperté bañado en sudor frío y decidí no dormir más. Las visiones que había tenido fueron demasiado tremendas como para poder soportarlas de nuevo. Bajo el resplandor de la luna comprendí lo insensato que había sido al viajar de día. Sin la luz deslumbradora de aquel sol abrasador, el trayecto me habría supuesto menos gasto de energía. Lo cierto es que en aquel momento me sentí del todo capaz de llevar a cabo la subida que me había acobardado emprender a la caída de la tarde. Así que recogí mis provisiones e inicié la ascensión a la cumbre del promontorio. Ya he dicho que la continua monotonía de la quebrada llanura me producía un impreciso pavor, pero creo que ese pavor fue a mayor cuando llegué a la cima del montículo y, al mirar hacia abajo, columbré al otro lado un inmensurable abismo o cañón, cuyos oscuros recovecos la luna todavía no se había elevado lo suficiente para iluminar. Me pareció encontrarme en el límite del mundo, como si al asomarme por encima del borde fuera a escudriñar un caos insondable de noche eterna. Mi terror me traía curiosos recuerdos del paraíso perdido y de la horrenda ascensión de Satanás a través de informes regiones tenebrosas. A medida que la luna se elevaba en el cielo, empecé a darme cuenta de que las vertientes del valle no eran tan verticales como me había imaginado. Los salientes y afloramientos de rocas proporcionaban puntos de apoyo bastante cómodos para el descenso, mientras que, unos centenares de pies más abajo, el declive se hacía más gradual. Animado por un impulso que no me es posible analizar claramente, bajé a gatas por las rocas con dificultad hasta alcanzar el declive más suave, contemplando las profundidades estigias donde ninguna luz había penetrado todavía. De repente, me llamó la atención un enorme y singular objeto que había en la ladera opuesta. Surgía abruptamente a unas 100 yardas de donde yo me encontraba. Un objeto que emitió un resplandor blanquecino nada más recibir los rayos de una luna ascendente. Enseguida me convencí de que se trataba simplemente de una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su contorno y su posición no eran del todo obra de la naturaleza. Un escrutinio más minucioso me llenó de sensaciones que no me es posible expresar, pues a pesar de su enorme magnitud y de su posición en un abismo que se había abierto en el fondo del mar cuando los inicios del mundo, comprendí más allá de toda duda que el extraño objeto era un monolito bien labrado, cuya imponente mole había sido ejecutado con gran habilidad y tal vez había conocido el culto de criaturas vivas y racionales. Aturdido y asustado, aunque no sin cierta sensación de deleite propia de un científico o un arqueólogo, examiné con más detenimiento los alrededores. La luna, ya casi en su cenit, brillaba de manera extraña y vistosa por encima de los elevados precipicios que rodeaban la cima, y ponía de manifiesto el hecho de que en el fondo corría una remota masa de agua, que serpenteaba y desaparecía de la vista en ambas direcciones, y casi lamía mis pies mientras seguía en la ladera. Al otro lado de la cima, las olitas bañaban la base del ciclópeo monolito, en cuya superficie pude entonces localizar tanto inscripciones como toscos relieves. La escritura era de una serie de jeroglíficos de un tipo que me era desconocido, diferente de todo lo que había visto en los libros. En su mayor parte, consistía en símbolos acuáticos estilizados, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y cosas por el estilo. Varios caracteres representaban obviamente criaturas marinas que el mundo moderno desconocía, pero cuyos cuerpos en descomposición yo había observado en la llanura surgida del océano. Fueron, sin embargo, los relieves figurativos lo que más me fascinó.
claramente visibles a través del agua intermedia, a causa de su enorme tamaño, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un doré. Creo que esas criaturas pretendían representar hombres, por lo menos cierta clase de hombres, aunque estaban representadas como peces que retozaban en las aguas de alguna gruta marina o rendían homenaje en algún santuario monolítico que también parecía estar bajo el mar. No me atrevo a indicar con todo detalle sus rostros y sus figuras, pues el mero recuerdo me pone enfermo. Más grotescas de lo que pudiera imaginar un Poe o un Bulwer. Eran terriblemente humanas en líneas generales, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios increíblemente anchos y flácidos, sus ojos vidriosos y saltones, y otros rasgos menos agradables de recordar. Aunque parezca extraño, daban la impresión de haber sido esculpidos sin guardar ni mucho menos la debida proporción con su ambiente escénico, ya que una de las criaturas estaba representada en el momento de matar a una ballena que parecía muy poco mayor que ella misma. Observé, como digo, su carácter grotesco y su extraño tamaño, pero enseguida decidí que no eran más que dioses imaginarios de alguna primitiva tribu de pescadores o de navegantes. Alguna tribu cuyos últimos descendientes habían perecido mucho antes de que naciera el primer antepasado del hombre de Piltdown o de Neandertal. Atemorizado ante aquel inesperado vislumbre de un pasado que sobrepasaba las concepciones del más atrevido antropólogo, me puse a reflexionar mientras la luna lanzaba extraños reflejos sobre el silencioso canal que aparecía ante mí. Entonces, de pronto la vi. Con tan solo una ligera agitación que indicaba su subida a la superficie, la criatura se dejó ver sigilosamente por encima de las oscuras aguas. Enorme como Polifemo y repugnante, se precipitó hacia el monolito como un formidable monstruo de pesadilla. Extendió a su alrededor sus gigantescos brazos escamosos, en tanto que inclinaba su espantosa cabeza y profería ciertos sonidos acompasados. Creo que entonces me volví loco. Recuerdo poco de mi frenética ascensión por la ladera y el precipicio, y de mi delirante viaje de regreso al bote varado. Creo que canté mucho, y me reí de una manera extraña cuando no podía cantar. Tengo confusos recuerdos de una gran tormenta poco después de llegar al bote. En cualquier caso, sé que oí truenos y otros sonidos que la naturaleza solo emite cuando está de peor genio. Cuando salí de las sombras, me encontraba en un hospital de San Francisco. Me llevó hasta allí el capitán del barco estadounidense que había encontrado mi bote en mitad del océano. En mi delirio, había hablado mucho, pero comprobé que habían hecho muy poco caso de mis palabras. Mis salvadores no sabían nada de ningún levantamiento de tierras en el Pacífico, y yo no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Una vez fui a pedir su opinión a un célebre etnólogo, y le divertí con extrañas preguntas relativas a la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios pez. Pero pronto comprendí que era una persona totalmente convencional y no insistí en mis preguntas. Es por la noche, sobre todo cuando la luna tiene corcova y está menguando, cuando veo a esa criatura. Probé con morfina, pero la droga solo me proporciona una cesación pasajera y me ha atrapado en sus garras, esclavizándome sin remedio. Así que voy a acabar con todo esto, ahora que he escrito un informe completo para información o despectivo regocijo de mis semejantes. Con frecuencia me pregunto si no es posible que todo haya sido pura ilusión. Un delirio producto de un mero ataque de fiebre debido a la insolación que padecí mientras estaba en la embarcación sin cubierta después de escapar del buque de guerra alemán. Pero siempre que me lo pregunto, aparece ante mí como respuesta una visión terriblemente gráfica. No puedo pensar en las profundidades marinas sin estremecerme ante las indescriptibles criaturas que en estos mismos momentos pueden estar arrastrándose y debatiéndose en su lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y labrando sus propias efigies detestables en obeliscos submarinos de granito empapado en agua. Pienso en el día en el que tal vez surjan por encima de las olas y con sus hediondas garras arrastren a las profundidades los restos de la endeble humanidad, exhausta por la guerra. En el día en el que la tierra se hunda y el tenebroso fondo del océano ascienda en medio del pandemonio universal. El fin está próximo. Oigo un ruido en la puerta, como si un inmenso cuerpo resbaladizo cargara con todo su peso contra ella. No me encontrará. Dios mío, esa mano,
La ventana, la ventana.